Hechos capítulo 17, versículo 6, dice así: pero no hallándolos, trajeron a Jasón, que en inglés Jason, y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Sí. Acá. ¿A qué lugar? Tesalónica. Tesalónica. Y aquí los judíos arman un complot en contra de Pablo y los cristianos. Y aquel que estaba recibiéndolos en la casa, que era Jasón o Jason, es el que sale más perjudicado en este contexto, que a él lo llevan adelante la autoridad, los demás huyen. O los cristianos se preocupan de cuidar a Pablo por el mensaje que traía. Y los judíos levantan un complot, hacen un alboroto y dicen lo siguiente. Yo me voy a enfocar en la frase que los judíos dicen: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. El mundo entero. Aquí, según el contexto, se refiere al Imperio Romano, que era el mundo entero, quien gobernaba. El mundo entero, o sea, por todo el Imperio Romano, el Evangelio fue divulgado, proclamado, difundido, predicado. Y aquí los judíos, con una mala intención, dicen: los que trastornan el mundo entero han venido acá. Sin embargo, hay una cierta veracidad en aquella declaración de los judíos. Obviamente ellos lo hicieron con mala intención, porque querían que se privase la predicación del Evangelio y, si es posible, que fuesen muertos los predicadores del Evangelio, especialmente Pablo. Pero por detrás de eso, los judíos dan una declaración que es verídica. Verídica. Y Lucas describe este relato aquí. Y está en la Biblia por algo. Yo quiero enfocarme en esa frase, pero no desde la perspectiva judía, mala, no, de una perspectiva buena. Los judíos dijeron: estos que trastornan el mundo. Los que trastornan el mundo. Hay otras traducciones y hasta comentarios bíblicos del texto griego que dicen: estos que revolucionan el mundo. Y eso era lo que Pablo, Pedro, Juan, Esteban, Apolos, Priscila, Aquilas y los otros apóstoles y discípulos de Cristo hicieron. Trastornaron el mundo, colocaron el mundo entero cabeza abajo a través de la predicación del Evangelio. Y nótese que esto no se produjo por voluntad humana. Ellos no pensaron: vamos a trastornar el mundo. No, ellos simplemente estaban cumpliendo la gran comisión: ir y predicar el Evangelio. Y eso produjo que los judíos dijeran: estos que trastornan el mundo entero o revolucionan el mundo entero han venido también acá, a Tesalónica. O sea, están por todo el mundo, están colocando el mundo cabeza abajo y han venido acá.
Y es más, esa declaración debería ser, no son ellos los que trastornan el mundo, es Dios a través de sus discípulos trastornando el mundo a través de la predicación o proclamación del Santo Evangelio. Y yo meditaba en este pasaje, en este versículo más específicamente, en esta frase. Entonces, ¿cómo es que los apóstoles y discípulos de Cristo revolucionaron el mundo antiguo a través de la proclamación del Evangelio? ¿Cómo es? ¿Cómo comenzó? ¿Qué es lo que hicieron? Y por lo menos aquí, o nosotros podemos deducir 3 principios con los cuales ellos trastornaron el mundo. Dieron vuelta al mundo cabeza abajo. Bueno, y mostraron otra cosmovisión diferente. El primero, ellos conocieron el Evangelio. Ellos conocieron el Evangelio. Jesús los envió a predicar el Evangelio. Pero él antes tuvo alrededor de 3 años y medio enseñándole el Evangelio. Luego, con la venida del Espíritu Santo, ellos comprendieron aún más las enseñanzas que Cristo le había dado y las Escrituras. Vemos al apóstol Pablo, que se convierte a Cristo y después está varios años aprendiendo de Cristo, aprendiendo de Él. Y él dice en Filipenses que él estima todas las cosas como pérdida. ¿Ante qué? La excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, el Evangelio. El Evangelio. Entonces, estos hombres que trastornaron el mundo sabían, conocían el Evangelio. Tenían un conocimiento teórico en su mente de qué era el Evangelio. Y es por causa de ese conocimiento que ellos tenían dentro de ellos que lograron trastornar el mundo, revolucionar el mundo, impactar el mundo. ¿Por qué razón? Porque la filosofía, la cosmovisión que ellos tenían estaba influenciada por el Evangelio de Cristo, por Dios. Tenían una visión diferente en su mente. Tenían una cosmovisión distinta. Ellos, como Pablo dijo, no fui desobediente a la visión celestial. No fui desobediente al llamado de Dios a predicar el Evangelio. Ellos sabían que tenían que predicar el Evangelio. Ellos sabían en qué consistía el mensaje del Evangelio. Era anunciar la ley de Dios para mostrar el pecado del hombre y mostrarle al hombre que era pecador y que estaba perdido. Era anunciar el juicio de Dios. Era anunciar la muerte de Cristo, la resurrección de Cristo. Y después de eso, el amor de Dios en la cruz. Entonces, ellos sabían en su mente, conocían el Evangelio, sabían lo que tenían que proclamar, predicar, sabían lo que tenían que enseñar. Sabían discernir qué enseñanzas eran correctas, qué enseñanzas eran falsas. Y es por eso que los tiempos, en el primer siglo del cristianismo, Pablo, Juan, se levantan diciendo, hablando de falsos maestros, falsos profetas. ¿Por qué? Porque ellos tenían un conocimiento intelectual del Evangelio. Sabían qué era el Evangelio, qué era correcto y qué no era correcto. Y exponían basado en lo que ellos sabían. Tenían una cosmovisión distinta, una cosmovisión celestial. Primero, ellos trastornaron el mundo a través del conocimiento del Evangelio. Segundo, a través de la proclamación del Evangelio. Y aquí no sirve de nada conocer simplemente.
si nosotros no lo proclamamos, no lo enseñamos, no lo decimos. Y es por eso que vea el libro de Hechos capítulo 2. Ya habían recibido el Espíritu Santo, habían estado 3 años y medio con Cristo. Se levanta Pedro, proclama. No están embriagados, no están ebrios. El derramamiento del Espíritu Santo, lo dicho por el profeta Joel. Y más adelante dice, a este Cristo que vosotros crucificasteis, Dios le levantó de entre los muertos y le declaró Cristo y Señor. Es ese mensaje que trastornó el mundo entero, es la proclamación del Evangelio. Es la enseñanza del Evangelio de Cristo. Que ellos tenían en su mente, luego proclamaban y que era algo contracultural. ¿Por qué? Porque Cristo se presentaba como el único camino de salvación. Exclusivismo, como vimos, el buen pastor, el artículo definido, no uno. No es un salvador más, es el único salvador. Entonces el Evangelio era una proclamación exclusivista. Y eso chocaba a la cultura en Tesalónica. Y hasta los días de hoy choca, no solo en Tesalónica, en otros contextos. Hasta en nuestro contexto choca. El Evangelio es una palabra que choca las realidades contemporáneas. Es opuesto. Hay un impacto. Eso estaba ocurriendo. Entonces ellos conocían qué era el Evangelio. Luego ellos iban y lo predicaban bajo el poder del Espíritu Santo. Y era a través de esa exposición. Ellos no tenían miedo. Si hay que morir, moramos. Es a través del conocimiento del Evangelio, a través de la proclamación del Evangelio. Y tercero, último, lo más importante, a través de la vivencia del Evangelio. A través de la vivencia del Evangelio. Es decir, lo que ellos predicaban, lo vivían. Lo que ellos proclamaban, lo practicaban. Eran distintos. Y hay un versículo en el libro de Hechos, capítulo 11, que dice que en Antioquía, por primera vez, a los discípulos de Cristo se les llamó cristianos. Cristianos. ¿Qué quiere decir eso? Los comentaristas dicen que era una forma de burlarse. Es como le dicen aquí en Chile, muchas veces a los cristianos. Por causa de Canut de Bonn, que fue el primer predicador al aire libre que predicó en español. Y de ahí viene el popular dicho a los cristianos evangélicos en Chile, canuto. Y es una forma despectiva de referirse al cristianismo o a los evangélicos. Sin embargo, cuando uno conoce el contexto, puede dar vuelta a esa palabra, ese apodo, y dejar a la persona como ignorante porque no conoce el contexto. Y de esa misma forma, los cristianos así como de esa forma. Sin embargo, cuando ellos van y viendo el transcurso del tiempo, ellos adoptan esa frase, cristiano. Y en el día de hoy nosotros lo usamos. Cristiano, ya no es de una forma despectiva. Entonces ellos despectivamente, pero ¿por qué razón burlándose? ¿Por qué razón decían los cristianos? Era porque ellos conocían, proclamaban y vivían lo que Cristo había enseñado mientras estaba aquí en la tierra. Y es por eso que nos identifican con Cristo. Bien, adoptemos, no importa que ellos adoptemos, sí, no importa, no hay problema. En Grecia nos llaman cristianos, dijo Pablo, llegó avisando, se reían. ¿Por qué? Seguidores del Mesías, seguidores de Jesús. Vivían. Entonces, a través del conocimiento, a través de la
proclamación y a través de la vivencia del Evangelio en sus vidas, estos hombres trastornaron el mundo entero, volvieron el mundo entero cabeza abajo. ¿Cómo? ¿Cómo? A ver, ¿qué enseñanza hay en el Evangelio que sea contradictoria, que choque con la cultura, que sea diferente? ¿Sabe cuál? Lo que Cristo enseñó. Orad por los que os maldigan. Bendecid a los que os maldicen. Aquel que te pide que camines 1 milla, no camines 1, camina 2. Golpe en la mejilla, no devuelvas, coloca la otra. Así que decía Pablo. Algo que no está en los evangelios, pero lo más probable es que se haya transmitido oralmente y no haya sido escrito, es que la cita de Pablo en el libro de Hechos. Más bienaventurado es dar que recibir evangelio. Entonces el evangelio se opone a la cultura totalmente, una contraposición. Aquel que me hizo mal y ahora me viene a pedir un favor, ¿qué hago yo? Ya, yo hago el favor, no hay ningún problema. Contracultural. Era lo que estaban diciendo los apóstoles, lo que estaban haciendo. Era Cristo siendo crucificado en la cruz diciendo, Padre, perdónalos que no saben lo que hacen. ¡Wow! ¡Wow! ¿Ves que el evangelio es diferente? Son esas enseñanzas y vivirlas. Impactó el mundo entero. Impactó, trastornaron el mundo, revolucionaron el mundo. En el primer siglo, barrieron el mundo entero. Entraron y salieron por el Imperio Romano proclamando el Evangelio. El Evangelio, nótese, pasó desde Israel, Judea, pasó a Samaria, Jerusalén, Judea, Samaria, los confines de la tierra, dijo Cristo. Pablo lo sacó, Dios utilizó a Pablo. Pablo, imagínense de ahí, de Israel, luego andaba en Europa, en Grecia, predicando. Y 3 viajes misioneros, y quería ir a España. Si no hubiese sido por el Imperio Romano, Pablo hubiese ido. Yo creo que Pablo hubiese descubierto América con el Evangelio. Imagínense, trastornando el mundo entero, o sea, impactando. Es el poder del Evangelio. Es Dios a través de sus discípulos por medio del Evangelio impactando el mundo. Ahora Pablo no está, Pedro no está, Juan no está. Pasaron. Cerró el ciclo de ellos. Dios dijo, vengan a mi presencia. Ahora estamos nosotros. Nosotros tenemos un tesoro enorme, precioso, llamado Evangelio, con el cual podemos impactar el mundo entero, mi hermano. A través de esa exposición del Evangelio, las ovejas del Señor van a oír, van a ser impactadas. Hasta el mundo van a ser impactadas. ¿Cuándo será el día que digan, en tal trabajo los cristianos han trastornado todo? Son diferentes, son los mejores trabajadores, son los más obedientes, son los más honestos, son los que pagan los impuestos, son los más santos, los más distintos, son los que no dicen garabatos, son los que se visten diferentes, caminan diferentes, tienen un pensamiento diferente. Aquí comienza el Evangelio y comienzan a vivirlo y comienzan a proclamarlo. Hagamos eso, mi hermano. Esta palabra de Dios es para decirnos eso. Hagan eso. Tienen un tesoro enorme ahí en su corazón, en su brazo, aquí, en este libro santo. Tienen un tesoro. Este libro, a través de este libro, a través del conocimiento de este libro, a través de la proclamación de este libro, a través de la vivencia de este libro, nosotros podemos trastornar, impactar, revolucionar el mundo entero, colocar este mundo cabeza abajo a través de la predicación y vivencia del Evangelio. Eso está diciendo Dios.
Los apóstoles no estaban pensando eso, ellos simplemente estaban proclamando. Efecto. Nosotros también tenemos que centrarnos en conocer, proclamar, vivir. El resto lo hace Dios. Pero hagamos eso, guiado por el Espíritu Santo. Amén. Vamos a inclinar nuestra cabeza y vamos a orar.